No creo. Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Erika Rodríguez y les damos la bienvenida una vez más a nuestro canal. A mí me han tildado de tacaña varias veces porque me abstengo de comprar ciertos objetos. Pero es que antes de adquirir algo, yo me pongo a pensar si realmente lo necesito. Trato en lo máximo de ser sabia al usar el dinero. Pienso que si obtengo algo, debe ser porque ese algo me será útil. Caso contrario, mejor no malgastar el dinero, que es un recurso escaso. Yo me considero una trotamundos, o al menos lo he sido. Y como tal, pues, no me conviene cargar muchas cosas conmigo, solo lo necesario. Es por esa razón que también me considero algo minimalista. Pues estoy convencida de que menos es más. El primer país que visité en mi aventura de rodar por el mundo fue Londres, Inglaterra. Eso fue un gran choque cultural para mí, pues todo era diferente, empezando por el clima. Los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo es verano en Perú, todo lo contrario en Inglaterra. Así que eso fue lo primero que me extrañó. Además de que ahora mis inviernos eran con nieve y temperaturas de un solo dígito o bajo cero, lo cual nunca sucede en mi ciudad de origen. Muy rara vez nieva en Londres y cuando lo hace, la nieve no se acumula en el suelo por mucho tiempo. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de ver estampas como las imágenes que les estoy mostrando, ya que la nieve pronto se derrite volviéndose sucia y oscura al disolverse como agua. Como pudieron ver previamente, ahora mismo es marzo 2023, estamos con un sol incandescente de verano, además de la visita del ciclón Yaku en el norte del país. Estos días Lima está sufriendo de aluviones de lodo y piedras, lo que nosotros los peruanos lo llamamos huaicos. Estos huaicos suceden siempre en la estación de verano, pero no todos los años. Uno de los motivos que causa estos huaicos es el descongelamiento de los glaciales de nuestra cordillera de los Andes. Ya saben, por el sol ardiente de verano que tenemos. Bueno, volviendo al tema central. Haber conocido Londres me hizo cambiar muchas cosas. Una de ellas fue mi autocontrol hacia las compras compulsivas. Uno de los primeros lugares que visité ni bien llegué a Londres fue Oxford Street. Dios mío, todos los artículos en los escaparates eran tentadores de comprar. Felizmente ese día no llevé mucho dinero, así que lo único que compré fue una maleta con la Union Jack, que por cierto ahora la estoy vendiendo.
Oxford está dentro de la ciudad de Westminster y es una de las más famosas en el mundo. Cuenta con más de 300 tiendas. Es una vía recta de aproximadamente 2000 metros que se extiende desde Marble Arch en una de las esquinas de Hyde Park, cruzando Oxford Circus hasta llegar a la intersección con Charing Road y Tottenham Court Road, donde se encuentra el Teatro Dominic. Tuve la suerte de visitarlo durante la época de Navidad y la verdad, la decoración navideña era muy bonita, tal como me lo habían dicho. Me encantan los buses rojos de 2 pisos, no solo porque son representativos de la ciudad de Londres, sino también porque son ordenados y sobre todo no tienen música en volumen alto. Empecé mi recorrido desde Marble Arch. A lo largo de la calle hay infinidad de tiendas famosas como House of Fraser, John Lewis, Marks & Spencer, Selfridges, entre otros. Cada Navidad la calle es decorada con luces. La ceremonia de encendido es en la segunda mitad de noviembre, cuando una celebridad baja el interruptor para iluminar la decoración. Las luces permanecen hasta la primera semana de enero. El uso de luces navideñas comenzó en 1959, 5 años después de que su vecina, la calle Regent, comenzara la tradición. En 1967, con el golpe de la recesión, las luces fueron cesadas y únicamente volvieron en 1978, cuando la calle Oxford colocó un dispositivo láser. Y nuestra música andina se hace presente en la calle Oxford. Llegamos al final. Gracias por ver el video. Ya saben que pueden suscribirse haciendo clic en el botón de suscribirse y clic en la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo.